tratar hoy día es el género Bacillus, no es gran cosa, pero bueno, ahí está y nunca podemos dejar de lado esta situación considerando de las amenazas que implica el saber manejar este género, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la estructura de Bacillus? ¿Quién responde? ¿Cuál es la estructura de Bacillus? O del género Bacillus. Ronald. Son bacterias bacilos en cadena, son gram positivas, son aerobias estrictas y también pueden formar esporas para aumentar su tiempo de vida. Y son oportunistas, son parásitos oportunistas. Sí, lo importante es retener y al resumir que son bacilos gram positivos, aerobios, principalmente la gran mayoría son aerobios estrictos. Hay algunos que pueden ser facultativos dentro de la familia, pero un detalle que los caracteriza es que forman esporas, ¿no? Y a través de las esporas permanecen durante mucho tiempo en el ambiente, que hace que estas bacterias sean pues peligrosas en el sentido de que si encuentran condiciones favorables terminan a su forma vegetativa y pueden producir enfermedades oportunistas, o en el caso de Bacillus anthracis, por ejemplo, producir el anthrax, ¿no? Esta es, bueno, en cuanto a los requerimientos de cultivo, a los requerimientos nutricionales, todas ellas no son exigentes, crecen en todo aquello que le pueda aportar carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, que son los macronutrientes que toda bacteria, todo organismo vivo requiere, ¿no? Muy bien, vamos a ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, describa los factores de virulencia de Bacillus anthracis. Factores de virulencia. Yesenia. Doctora, primeramente esta bacteria lo que tiene es una cápsula y la cápsula le va a permitir, va a presentar lo que es la resistencia a la fagocitosis, va a ser antifagocítica. Después otro factor de virulencia que nos señala también va a ser que va a tener lo que son las exotoxinas, que van a tener tres componentes: el factor edema, el factor letal y el antígeno protector. Muy bien. Esos son los factores de virulencia, ¿no es cierto? Todas esas estructuras que nos ha citado Yesenia tienen alguna característica que las diferencia de otras bacterias. Por ejemplo, la cápsula. Hemos visto cápsula en neumococos, hemos visto cápsula en estafilococos, hemos visto cápsula en Neisseria meningitidis, y la característica, la estructura de esas cápsulas es que es polisacárida, ¿no? En cambio, Bacillus anthracis es una de las pocas bacterias que tiene una cápside constituida por aminoácidos, o sea, vendría a ser péptidos, pero que tiene la misma función y al ser mucho más compleja, más grande, es muy antigénica también, ¿no? Por otro lado, su toxina, su exotoxina. Su exotoxina está constituida por los tres factores que nos ha citado Yesenia, pero que independientemente no tienen ninguna actividad. Tendrían que estar siempre conjuncionadas de tal manera que formen dos toxinas importantes. ¿Cuáles son esas dos toxinas importantes?
¿Cuáles son esas dos toxinas importantes? ¿Nadie? Rona, tú que siempre participas. A ver, Rona. ¿Cuáles son esas dos toxinas, La Rona? toxina de edema y la toxina letal, ¿no? Eso es, la toxina del edema y la toxina letal, ¿no es cierto? Esas son las La dos toxina de toxinas. edema y la toxina de... Eso es, correcto, correcto, muy bien. ¿Qué función tienen? ¿Saben? Creo que es la otra pregunta, no me acuerdo. A ver, vamos a ver. No. ¿Qué función tiene? No está en el cuestionario, pero me hubiera gustado que desarrollen un poquito más esa pregunta, ¿no? ¿Qué función tienen la toxina edema y la toxina letal? John, Bueno, como mencionó, esas toxinas que actúan como factores de virulencia de los bacillus causan la enfermedad. Individualmente no harían mucho daño, pero el objetivo final de estas toxinas, cuando las tres trabajan en conjunto, es causar daño tisular, tanto como el factor letal y el factor edema. sí, al finalizar, digamos, en términos generales van a producir lesión tisular. Pero la lesión tisular, digamos, está principalmente debida a que a la necrosis de las células donde ingresa la toxina, ¿no es cierto? Y ahí, ¿quién es la que participa o cómo se produce la necrosis? ¿Cómo se produce la necrosis? Yesenia. Doctora, quizás la parte de la toxina letal, porque decía que iba a ser una enzima proteolítica que iba a poder penetrar lo que eran las células del huésped y se activaba y lo que hacía era inhibir la señalización, las vías de la señalización celular y así facilitaba que la bacteria sobreviva en el huésped y comprometía la respuesta inmune. Muy bien, Yesenia, estamos de acuerdo, ¿no? El que produce el daño tisular mismo es la toxina letal, ¿no es cierto? Que tiene varios mecanismos de acción. Uno, estimular la apoptosis celular. Dos, a través de la producción o la estimulación de síntesis de macromoléculas va a producir la citólisis de esas células. Y debido a eso es justamente la formación de esa escara negra que caracteriza sobre todo en la forma cutánea, ¿no? Que caracteriza al carbunco o anthrax producido por esta bacteria. Bien, ¿qué formas clínicas se reconocen en el carbunco? La tercera pregunta. ¿Qué formas clínicas hay? Y zonal. No sería la forma cutánea, la forma digestiva y la forma de inhalación en la pulmonar. Ya. Son las tres formas, o sea, dependiendo por dónde ingrese la bacteria, si es por piel, tenemos la forma cutánea. Si es por vía oral, es la forma digestiva. Y si es por vía respiratoria, inhalatoria, tenemos la forma pulmonar. A eso se refiere en formas clínicas.
La pregunta 4 dice, ¿qué encontramos en los procedimientos de laboratorio? A ver, es una pregunta muy amplia, muy... En laboratorio hacemos dos cosas, ¿no es cierto? Siempre nos hemos, o tres digamos, siempre nos hemos referido a hacer tinciones, a veces son específicas, a veces son no específicas. Hacemos el cultivo, lógicamente el cultivo lleva a la identificación de la especie. Y tres, tenemos la determinación de anticuerpos, es por lo general, ¿no? Lógicamente hay otras pruebas, el PCR y todo aquello, pero bueno, en lo más frecuente, en lo más característico. La atención, primero las muestras. ¿Cuáles serían las muestras? Para la forma cutánea, veamos. ¿De dónde tomarían la muestra? ¿De las vesículas o de la úlcera? En la Las úlcera, doctora. de la úlcera, de la úlcera. Las vesículas es justamente por el factor edema que simplemente hace trasladar líquido a su entorno y entonces ahí hay puro líquido, no hay bacterias. La toxina está actuando y las bacterias están a otro nivel. ¿Dónde están las bacterias replicándose? Es en la úlcera, ¿no es cierto? Es en la úlcera. En la forma digestiva, ¿cuál sería la muestra? Si queremos hacer una tinción de gramo, hacer un cultivo, no sé, ¿cuál sería la muestra? ¿Qué dicen? Ha entrado con los alimentos, ha pasado el tubo digestivo, o ha germinado a nivel de las células y ahí está produciendo la toxina. Pero no solamente está produciendo la toxina, se está replicando. Y entonces, si se está replicando, la célula queda insuficiente. ¿Y qué pasa? Se rompe la célula y ya tenemos formas vegetativas que se van a adherir a otras células y principalmente a los macrófagos. Y entonces los macrófagos, ¿dónde van a ir a terminar? Al sistema linfático. ¿Y el sistema linfático dónde drena? A la circulación sanguínea. Y entonces para la forma digestiva tendríamos que hacer que muestreo. Y de ahí la bacteria se va a diseminar y va a producir infecciones a distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la muestra para el aislamiento y el cultivo de la identificación de la bacteria? ¿No vale el razonamiento? ¿Qué es lo fácil de tomar? Nada. Les he hecho el circuito que seguiría la bacteria, porque esta bacteria no es solamente toxigénica, es también invasiva. Es también invasiva, de tal manera que puede pasar a la circulación sanguínea y lógicamente en estas formas que ya son prácticamente graves y fatales, la toma de muestras sería sangre, ¿no es cierto?, para hacer el hemocultivo. Y como existe en gran cantidad, se hace también tinción de Gram de la sangre y se pueden observar vacilos.
Y en la forma digestiva, ¿cuál sería? O perdón, en la forma respiratoria, ¿cuál sería la muestra? Yesenia. Líquido pleural, doctora. Sí, líquido pleural, lógicamente porque no produce lesión a nivel de bronquios y bronquiolos, ¿no es cierto? Más bien produce a nivel de mediastino y entonces en la mediastinitis, contrasudación y las bacterias pasan afuera de la circulación y vamos a encontrar líquido pleural porque se acumula también. Líquido pleural, ya. Bueno, hacemos una punción de Gram de esas muestras en la forma cutánea, que es lo más frecuente a ver. ¿Qué características vamos a encontrar en la tinción de Gram de la muestra? ¿Qué cosas vamos a encontrar? Ustedes ya saben interpretar una tinción de Gram. Han hecho en su práctica. ¿Qué van a ver? A las bacterias Gram positivas, ¿esporuladas o no esporuladas? Yesenia. Doctora, los bacilos, como usted dijo, gram positivos, que van a estar en cadena, no se observarían en En realidad casi no, ni siquiera se ven en cadenas, se ven bacilos gram positivos aislados, no se ven muchas cadenas, y mucha suerte sería encontrar una cadena. Lo que tampoco se ven son las esporas, no se ven las esporas. Entonces, es muy difícil a través de una tensión de Gram decir que se trata de bacillus, antracis, puede ser cualquier bacilo gram positivo. Entonces, la tensión de Gram no nos ayuda mucho en el diagnóstico, ¿no? Sea de cualquiera sea las muestras. El cultivo sí. Y en el cultivo, ¿qué encontramos? Las colonias. ¿Qué características tienen las colonias? ¿Son hemolíticas? No son hemolíticas. Yesenia. En las colonias nos iba a decir que se veían como en cabeza de medusa y que iban a ser de crecimiento rápido. Y en estas, a diferencia de la tinción de Gram, sí vamos a poder ver lo que era la espora, que iba a ser ovalada. Eso es lo que, esa es la forma de identificar a Bacillus anthracis. La tinción de Gram de la muestra directa no nos ayuda mucho, pero la tinción de Gram del cultivo sí nos ayuda. Ya por el hecho de que la bacteria se ha multiplicado en un medio que le aporta todo y que se han agotado sus nutrientes porque ella ya ha formado una colonia, entonces encuentra ya condiciones adversas y empieza a formar la endospora, ¿cierto? Y en esa tinción de Gram sí vamos a ver las esporas. Les pregunto, para razonar, ¿la serología tendrá algún valor? Estamos hablando de diagnóstico de laboratorio. ¿Qué opinan? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? La mayoría no dice nada. Están callados. ¿Nada? Es simplemente, a ver, John. Opino que sí, porque digamos, en el diagnóstico sí tendría un valor la serología, porque la implementación del antígeno y el anticuerpo en el bacilo, en este bacilo, eh, puede darme un diagnóstico acertado, pero tendría que ver los parámetros de sensibilidad y especificidad, con los cuales se pueden confirmar con el cultivo y más no con la tinción Gram. Ya. Ahora, ustedes están estudiando para su primer parcial, ¿no ven? Y hay una parte de inmunología. La serología se ha estudiado como último tema de la inmunología y hemos visto la búsqueda de anticuerpos. Ahora, ¿cuánto tardan en formar o en aparecer esos anticuerpos?
24 horas, 48 horas, 7 días, 10 días. Meses, doctora. No meses, no meses, no es meses. Yesenia, Doctora, no recuerdo el dato exacto, pero la serología va a ser para una infección pasada o casos de exposición, así que yo creo que no sería tan útil porque estaríamos tratando con una enfermedad activa y la serología sí nos indicaría si ha pasado, o sea, si ya se ha enfermado más antes. bueno, sí, en realidad esta bacteria cuando ingresa a la sangre, ya prácticamente no hay mucho que hacer. Ya la bacteria se ha diseminado, se ha fijado en otras células y está replicándose ahí, está produciendo su toxina, ¿no es cierto? Entonces, eh, todavía el sistema inmunitario sí ha querido fagocitar, pero se replica dentro del fagocito y también lo mata, ¿no ve? Entonces, ese problema de estimulación del sistema inmunitario, la presentación de antígenos a los linfocitos T, la derivación de respuestas TH1, en este caso sería TH2, formación de anticuerpos, tarda 10 días y en los 10 días el paciente se nos muere. O sea que la serología carece de valor para determinar anticuerpos específicos efectivamente contra el antígeno protector, como nos dice John. El antígeno protector es la proteína inmunogénica, ¿sí? Pero tarda, o sea que si queremos decir que la serología es un método diagnóstico para antrax o carbunco, no sirve, porque ya el paciente se nos murió y no llegamos a detectar niveles importantes de anticuerpos, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico se limita a qué? Se limita al cultivo y ya podemos hacer PCR, digamos, ¿no? PCR para determinar la cápsula que es tan particular o algún gen que codifique alguna de las toxinas, por ejemplo, que no tienen otras bacterias. Bueno, esas son que encontramos en los procedimientos laboratoriales. ¿Cómo se realiza el tratamiento y la profilaxis del carbón? Tratamiento del carbón. No hay que esperar al laboratorio. En realidad estas son lesiones, bueno, las formas ocultas, la digestiva y la respiratoria, son muy difíciles de diagnosticar. Pero bueno, una vez que tenemos, lo bueno es que esta bacteria crece rápidamente. ¿Y cómo haríamos el tratamiento y en qué consiste la profilaxis? Tratamiento. ¿Qué se administra? Doctora, se usa antibióticos, era sensible a la penicilina. Ya, sí, son sensibles a la penicilina. Pero se recomienda el uso de la ciprofloxacino, forma pulmonar, si es que llegamos a tiempo, por un lapso de 60 días, ¿no? 60 días. Y en las formas cutáneas, muy pocas veces da lugar a bacteremias y entonces sí, el tratamiento puede ser corto, con curaciones lógicamente de las úlceras, ¿no? Y la profilaxis, John. Bueno, la profilaxis consiste en sí en una vacuna, ya que se administra esta después de una exposición, porque ahí sí realmente cumple función en Claro, caso de una reinfección, los anticuerpos. sí, la vacuna, lógicamente, eso está entrando directamente el antígeno purito y sí. Pero más que la vacuna, hay también gamma globulinas específicas. Hay gamma globulinas, o sea, anticuerpos preformados. Hacemos inmunidad pasiva también, ¿no? Eh, es un poco difícil hacer ese tratamiento y conseguir el antisuero y conseguir la vacuna porque, bueno, en nuestro medio, estoy hablando de nuestro medio porque
No es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Sin embargo, tenemos que tenerlo presente. ¿Sí? Ya, vamos a ver la otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las características de Bacillus cereus? Bacillus cereus. Características. Bueno, Son bacilos gram positivos, esas forman esporas y son anaerobias facultativas, son móviles y también pueden crecer a temperaturas, por ejemplo, de 4 grados a 48 grados centígrados. sí, tienen un amplio Será posible. rango de temperaturas para su crecimiento, ¿no? Esa es una característica que las hace muy difíciles de deshacernos. ¿Qué dices, Brenda? Brenda, ya. La otra pregunta dice, cite los factores de virulencia de esta bacteria. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Ronald, Eh, Produce enterotoxinas, que son de dos tipos, la termoestable y la termolábil. La termoestable afecta a los gradientes de concentración de los iones de transmembrana de las células, o sea, los gradientes. Y esta se autolimita de 8 a 10 días. Y en la enterotoxina termolábil, esta afecta ya en el intestino. En las células produce poros, las cuales generan desbalances ópticos, o sea, pueden causar en este caso diarreas. Este se autolimita de 20 a 36 días. ah, perdón, no son días, chicos, son horas. Solamente dura 24 horas, máximo 48 horas, máximo. Son intoxicaciones alimentarias, ¿sí? No días, corazón, no se confundan, son horas solamente el tiempo de acción de toxinas. Por eso una intoxicación, imagínate con 7 días de vómitos y vómitos que vas al diablo. No, solamente es horas la acción de la toxina. Luego, rápidamente es metabolizada, es destruida y se quita lógicamente la acción. Ahora, no es que la bacteria ingresa y empieza a replicar, comemos ya la toxina preformada en los alimentos. Por eso es que se digiere, se metaboliza rápidamente, por eso no dura mucho, ¿no? Ya, esos son un factor de virulencia. ¿Qué más? ¿Qué factores de virulencia más tiene Bacillus cereus? ¿John? Bueno, como tiene las toxinas que producen la forma clínica, que es la intoxicación alimentaria, estas bacterias antes tienen que adherirse, entonces necesitan factores de adherencia. Estas bacterias causan, además de la intoxicación alimentaria, un daño a nivel de a nivel de las células del intestino a través de enzimas proteolíticas. ¿Sí? Y ese es el mecanismo de acción de la diarrea, ¿no es cierto? Sí. Ellas producen poros a nivel de los enterocitos y a través de esos poros salen pues, los líquidos y empieza la diarrea. Eh, pero además tiene otros factores de virulencia, porque no solamente produce intoxicación alimentaria, sino también produce infecciones. Y para las infecciones, ¿cuáles son sus factores de virulencia? ¿Mm?
cuando se instala, está bien, se ha adherido, digamos que se ha adherido a lo más frecuente son las panoftalmitis, ¿no es cierto? Después de una herida, o sea, un cuerpo extraño en conjuntiva, y entonces ahí se adhiere la bacteria y ¿qué produce? Y enseña, Doctora, tendría que ver con lo que producía las enzimas proteolíticas y que estas enzimas proteolíticas iban a lo que era descomponer las proteínas en los tejidos donde iban a estar estas bacterias. Como estaban ahí, entonces ocasionaban la destrucción del tejido y podía ocasionar infecciones en tejidos blandos o en oculares, infecciones oculares. ya, eso es, sobre todo es la fosfolipasa C, ¿no? Pero tiene proteasas, tiene otras enzimas también que tienen función sobre las células y lógicamente al destruir a las células producen una infección de tipo purulento. Esos son los factores de virulencia. Bueno, aquí dice 9. ¿Qué enfermedades se reconocen por las infecciones de Bacillus cereus? Hacemos un resumen porque ya hemos hablado casi. A ver, de los que no han participado, ¿pueden hacer un resumen? Pedro, Irineo, Jimena. ¿Un resumen de todo o está hablando de las enfermedades? Relacionado con las enfermedades, nada más. Bueno, según a lo que yo puse también en el cuestionario, fue que se va a reconocer a esta bacteria en diarreas en forma intestinal, como también en infecciones oculares que van a llevar a una panoftalmitis de progreso rápido, también una endocarditis, neumonitis y meningitis como formas extraintestinales. Intestinal. Ya. Entonces tenemos las intoxicaciones alimentarias como primera medida y luego infecciones en diferentes sitios donde la bacteria puede instalarse, ¿no es cierto? El tratamiento de infecciones por Bacillus cereus. Brenda, Podemos usar la vancomicina, también estaba la gentamicina y clindamicina. principalmente la clindamicina, ¿ya? No, la banco, déjenla siempre la banco para estafilococias graves. Y no se acostúmbrense a citar otros antibióticos y como última instancia usen la banco si es sensible a la vancomicina. Pero primero usaremos clindamicina, eh, otros antibióticos como ser, por ejemplo, hemos dicho a las quinolonas también, ¿no? Pero nunca no se olviden que no se deben, porque producen entre sus factores de virulencia, producen beta-lactamases, entonces no hay que administrar, no hay que administrar ni penicilinas ni cefalosporinas, ¿no? Entonces el tratamiento sería clindamicina, quinolonas y aminoglucósidos. Y en última instancia podemos administrar vancomicina. Pero está bien Jimena lo que me has respondido, o Brenda respondió, Brenda. Ese es el tratamiento de las infecciones, lógicamente, por Bacillus cereus. Las intoxicaciones, las formas intestinales, ¿cómo vamos a tratar? La intoxicación alimentaria. ¿Cómo vamos a disminuir los síntomas de las náuseas, los vómitos, la diarrea? ¿Ahora? Hacia ahí. ¿Mm? ¿Hay algo específico para disminuir aquello? A eso decimos tratamiento sintomático, o sea, podemos dar eh, medicamentos que disminuyan el centro, la excitación del centro del vómito, ¿no? Y como se acompañan de dolores abdominales, hay que darles antiespasmódicos además.
Y en el caso de las diarreas, pero a esta la diarrea no podemos dar nada para inhibir, simplemente reemplazar los líquidos que está perdiendo con las sales de rehidratación, que además de líquidos tiene sales que se pierden con el proceso diarreico, ¿no? Creo que con esto hemos terminado nuestro cuestionario. Estamos juntos para que se puedan entrar a su clase de parásitos. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, la resolvemos ahora, o si no, nos despedimos hasta la próxima clase. Bien, chicos, hasta la próxima clase. Entonces, sigan estudiando. El viernes nos vemos en el parcial. Suerte. Hasta luego, doctora. Hasta luego.